Buenos días, Carmen. Mira, hay varias formas de verlo, puesto porque es una crisis monumental que no solo afecta al PAN, sino afecta al Pacto por México. Y quisiera en este momento agarrar un enfoque en el cual pocas veces se reflexiona. La importancia extraordinaria que tiene el Senado de la República en este momento de la historia de México, porque resulta que en el Senado el PRI y sus aliados del Verde y la senadora de Nueva Alianza tienen 62 votos y el PAN, el PRD, el PT y el Movimiento Ciudadano tienen 66. La oposición es la mayoría, es mayoría frente al PRI. Y por tanto, desde un primer momento del gobierno de Peña Nieto, el Senado se convirtió en el obstáculo en la fuerza principal que moderó el impulso que Enrique Peña Nieto traía para imponer su programa, porque si uno revisa los planteamientos de Enrique Peña Nieto como candidato, su libro, discursos, él tenía muy claras varias ideas. Primero, que la democracia mexicana está en crisis, que eran necesarios cambios, y él consideraba que esos cambios solo podrían hacerse con un presidente fuerte que necesitaba mayorías en el Congreso. Por razones que no tengo el tiempo de explicar, no lo lograron en el Senado. Y es en el Senado en donde empiezan a ponerle trabas al objetivo de Peña Nieto de gobernar solo. No sé si recuerdan cuando en el primer agarrón que se dan por la exigencia del PAN y del PRD para que fuera a comparecer, que el Senado aprobara el nombramiento del comisionado de Seguridad Pública, que fue el primer gran agarrón, y a partir de ahí se configura una alianza muy extraña, muy poco común entre la fracción del PAN y la fracción del PRD y de los otros partidos, que le ha dado un poder al Senado extraordinario y que ha jugado un papel central en el Pacto por México, en lo que está pasando. Con estos antecedentes aquí, mi preocupación o mi planteamiento sería que si no estaríamos viendo una crisis que va más allá del Pacto por México y que tiene que ver con la posibilidad de que se resquebraje la muralla que contenía los impulsos presidencialistas de Enrique Peña Nieto. Espero que no, porque más allá de lo que uno piense sobre el PAN, sobre Cordero, sobre Barbosa, sobre sus iniciativas y las disputas al interior, creo que el país se ha beneficiado con ese dique de contención que ha sido la oposición en el Senado. Fuera de ello, pues es muy difícil especular en qué vaya a terminar, porque hasta mañana será la reunión de Gustavo Madero con los senadores para saber qué piensan acerca de el sucesor de Cordero. ¿Qué dices, Denise Dresser, de todo esto? Mira, me parece que en el trasfondo hay una lucha por el control y la dirección del PAN, una lucha encabezada por Gustavo Madero y desde lejos por Felipe Calderón. El detonador es el pacto, pero el Pacto por México me parece la consecuencia del pleito, no la causa. Como recordamos, Felipe Calderón fue uno de los presidentes que más control quiso tener sobre su propio partido desde Los Pinos, y queda claro que quiere seguir teniendo ese control aún estando en Harvard. ¿Y cómo se manifiesta ese ímpetu de control? Su desaprobación sobre la participación del PAN en el Pacto por México. Lo que Gustavo Madero ve como colaboración necesaria e indispensable para mantener al PAN sentado en la mesa,
y obteniendo reformas que quiere, el expresidente de México, Felipe Calderón, ve como una claudicación, ve como un entreguismo y un sometimiento de Acción Nacional a los dictados de Enrique Peña Nieto. Y creo que en la medida en la que el pacto ha ido avanzando y que el PAN estuvo dispuesto a hacer grandes concesiones para regresar a la mesa aún después de lo que ocurrió en Veracruz, fue lo que llevó a este rompimiento final, porque todos sabemos que Cordero sigue las instrucciones de Felipe Calderón, es, digamos, su alfil en el Senado, y creo que el hecho de que el PAN aceptara, pues, que no se removiera a Rosario Robles, que simplemente hubiera un adendum para controlar el gasto público en las elecciones, que se hicieran pequeñas concesiones después del escándalo de Veracruz, fue el detonador para un Felipe Calderón que dio un manotazo exigiendo que el PAN se saliera del pacto, cosa que Gustavo Madero no quiere hacer por razones políticas y personales. Políticas porque piensa que si el PAN se sale del pacto será una fuerza política irrelevante en el país y no podrá participar en las principales decisiones ni podrá obtener las reformas, algunas de las cuales, por ejemplo, en el ámbito político, Acción Nacional quiere y necesita, y en el ámbito personal porque esto constituía un reto a su liderazgo, un reto ya frontal, personal, que simplemente quiso de alguna manera contener, pues sacando del poder a su adversario con la capacidad que le dan los estatutos del partido. Y Gustavo Madero busca ahora recentralizar el poder en su figura y en las facciones de Acción Nacional que están de acuerdo con la participación del partido en el Pacto por México. Lorenzo Meyer, ¿qué dices tú de todo lo que está pasando con este panorama para el PAN y para el Pacto por México y demás cuestiones? Se nos cortó la comunicación con Lorenzo. ¿Me escuchas? Bueno. Lorenzo, ¿sí? Estamos al aire, sí. Sí. Te preguntaba... Es que se interrumpió por un momento. Se cortó momentáneamente, pero estás de regreso. Y bueno, desde luego, con interés de escucharte, así como escuchamos a Sergio y a Denise, analizar el momento pues crítico que está viviendo Acción Nacional en este momento. ¿Qué dices tú, Lorenzo? Bueno, ya no ahondaré en lo que ha dicho Sergio y Denise, que me parece, estoy completamente de acuerdo con ellos. Me iré por otra vertiente, 2 puntos. En primer lugar, que todo partido que tuvo el poder y que lo pierde, es inevitable que tenga fracturas internas enormes, unas grietas que llegan hasta el centro de ese partido. Así que nada realmente novedoso en el hecho de que haya fuertes rivalidades dentro del PAN. Es una de las consecuencias de la derrota. Otro punto es el papel de los expresidentes. En un inicio del sistema político posrevolucionario, los presidentes que dejaban el poder tenían todavía mucho que decir y tenían mucho que influir en sus partidos o en el grupo que tenía la toma de decisiones. Obregón influyó todo el tiempo en la presidencia de Calles. Calles, ni qué decirlo, influyó, por eso se le llamó el jefe máximo. Luego el PRI descubrió algo muy bueno, que Porfirio Muñoz Ledo, en sus explicaciones sobre el proceso político mexicano, puso énfasis la autonomía sexenal. Dice, ese es uno de los varios secretos de la longevidad del PRI. Una vez que Cárdenas sale del poder, incluso a pesar de que se le llama por la Segunda Guerra Mundial para que esté al frente de la Secretaría, ya no recuerdo si entonces todavía era de Guerra y Marina o ya era de Defensa,
pero es miembro del gabinete de Ávila Camacho, es una persona sin duda con mucha influencia, pero es de una enorme discreción. Y Alemán también va a tener su influencia, pero también la independencia sexenal se hace una realidad. Creo que Salinas es el siguiente que intenta, dejando la presidencia, seguir teniendo un poder en la sombra, pero Zedillo, al menos por un tiempo, lo logra parar cuando mete a la cárcel a su hermano y él lo obliga a irse fuera del país. Entonces, digamos, mandamiento que tuvo el antiguo régimen, lo hereda en cierto sentido al nuevo, si es que es nuevo, porque Fox también se desdibuja, no sé si porque no le quedaba otra o por una decisión propia se desdibuja, pero Felipe Calderón no, él intenta revertir esto que el PRI convirtió casi en un mandamiento para que se mantuviera la estructura de autoridad dentro de ese partido. Y como era el partido del gobierno, bueno, dentro del gobierno. Ahora, desde Harvard, Calderón insiste en tener algo que decir, a pesar de que él es el responsable de la pérdida del poder de su partido. Hay alguien dentro del PAN, un grupo importante, Cordero es uno de ellos, que le siguen dando el espacio para que, pues no sé si tome decisiones o vete decisiones, porque son dos poderes distintos, el de proponer políticas o vetar políticas. En este caso se ve más bien que intentan los calderonistas, con Calderón a la cabeza, tener un poder de veto. Y entonces tenemos aquí dos tensiones dentro del PAN, la propia del partido que pierde el poder y lo pierde por una serie de errores y de malas políticas que son evidentes para todo el país, y además está ahora intentando, dentro de lo que queda del PAN, mantener un control que francamente lo veo muy difícil, no imposible. Si las cosas van por un cierto camino, a lo mejor Calderón logra mantener su posición, su poder. No creo que sea lo más sano para el partido, pero bueno, ese es un asunto que los panistas tendrán que resolver. Pero por lo pronto, entonces lo que está en juego ahora es si también en el PAN se va a observar la autonomía sexenal o ellos van a ser una excepción y van a seguir en este caso por un rumbo distinto a ese que tanto le sirvió al PRI para mantener su cohesión interna. Y esos serían mis dos comentarios.